Shalom, Javerín, les habla Rabino Joseph. Damos gracias al Santo Bendicho porque estamos una semana más en torno al comentario de la Parashá. Esta semana tenemos una Parashá preciosa, preciosa, preciosa. Y esta Parashá, correspondiente, ¿verdad?, al día 5 de noviembre del año 2021, es, por norma, generalmente esta para allá, ¿cierto?, entra en el mes de Kislev. Estamos en Rosh Chodesh Kislev, el mes de Kislev, día 2 del mes de Kislev del año 5782. Y los rabinos nos enseñan, como ya lo hemos dicho en varias oportunidades, que la parashá de la semana tiene una relación con la energía que se necesita para la semana, ¿cierto? Y con los movimientos de los astros en el cielo, la disposición de los astros en el cielo. Y esta semana, ¿cierto?, cuando yo digo disposición de los astros en el cielo, es el mes en el que estamos, ¿cierto? En qué constelación estamos. Y estamos en Kislev, que los rabinos dicen que la palabra Kislev suena como Kisui Lev. Y Kisui Lev significa la cáscara y el corazón. Y tenemos una parashá muy interesante, una parashá que nos habla, ¿cierto?, de qué es la cáscara, ¿cierto?, qué es el Kisui, o qué es lo externo, y qué es el corazón, Lev, el corazón. En hebreo, curiosamente, existen dos palabras para decir corazón. Una es lev y la otra es levav. Y los rabinos preguntan por qué una viene con una V y la otra viene con dos V. Lo vamos a explicar más adelante. Entonces, Parashá Toldot, esta es la sexta Parashá. Parashá Toldot, que significa generaciones, ¿ya? Y esta parashá se encuentra en el Sefer Bereshit, capítulo 25, verso 19, y va hasta el capítulo 28, verso 9. Sefer Bereshit, libro del Génesis. Y tenemos que la Haftará es la sección que se lee de los profetas, se encuentra en el libro del profeta Malaquías, capítulo 1, verso 1, y va hasta el capítulo 2, verso 7. La verdad es que la parashá tiene tanto material que incluso dentro de la sección de los profetas podríamos hacer una parashá aparte, o dos o tres parashot aparte, pero estamos siempre limitados por el tiempo. Entonces, dice esta parashá, comienza diciendo Be'ele toldot Yitzhak ben Abraham, y estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Y después cambia un poco la idea, porque parte hablando de Isaac y después dice Abraham fue padre de Isaac, como que se da vuelta. Dice Isaac, hijo de Abraham, y después Abraham, padre de Isaac. Y bueno, lo dejamos hasta ahí. En esta parashá, a pesar de que yo leí, ¿cierto?, el pasaje, ¿verdad?, el pasaje del inicio, me interesa a mí la sexta aliá, que es la sexta sección, ¿cierto?, o división, que se encuentra en el capítulo 27, verso 17 al verso 42, y es una parashá muy conocida, una sección muy conocida, y que tiene que ver con la bendición que nuestro padre nuestro padre Isaac le da a Jacob y no a Esav. Es una verajá
espiritual. Después le da otra bendición a Esab, ¿cierto? Que tiene que ver más que nada con temas terrenales, en realidad. Bueno, ¿qué llama la atención, ¿cierto? De este pasaje? Y la historia ustedes la conocen, yo diría que mejor que yo, ¿cierto? Cómo la escritura, ¿cierto? En el 27 y nos da, ¿cierto? Una idea, ¿cierto? El relato nos dice que ya estaba, ¿cierto? Eh, Nuestro padre Isaac, eh, ya viejo, se había nublado su vista, ¿cierto? Ya estaba eh, ya con algunas dificultades para ver, ¿cierto? Para distinguir, qué sé yo, y todo eso. Y le pide, ¿cierto? Le pide a su hijo Esaf que le prepare un banquete, ¿cierto? Que vaya al campo, que traiga una casa, una presa de allá del campo y que le prepare un guisado. Después de ello, él le va a dar la bendición. La historia nos dice que, ¿cierto? Bueno, que lo escuchó la esposa y que el esposo llamó, ¿cierto? A, a Jacob y le dijo, mira, tu papá va a hacer esto y esto otro, ¿cierto? Mejor apresúrate, qué sé yo, y todo eso, y tráeme tú un corderito, yo lo preparo y el resto déjamelo a mí. Bueno, y ya el final de la historia, todos ustedes la conocen, ¿cierto? Que termina Isaac, nuestro padre Isaac, dando la bendición principal a Jacob y no a Esaú. Pero me quiero detener en un detalle que para los efectos de la Torá el detalle es muy importante. Y me quiero detener en el hecho, ¿cierto?, de que cuando nuestro padre Isaac le dice a Esaú, ve al campo, prepárame un guisado, ¿cierto? Y que yo coma porque yo te voy a dar la bendición, aquí queda claro y claramente establecido que nuestro padre quería darle, nuestro patriarca, le iba a dar la bendición a Esaú y no a Jacob. ¿Ok? Entonces, y luego entonces la pregunta, ¿por qué nuestro padre le daría, ¿cierto? Le daría una bendición a una persona malvada, como yo lo he escuchado, ¿cierto? Y lo he oído de varias personas y de varios comentaristas incluso de la Torá, hablar así de Esaú. Y aquí nosotros debemos recordar, ¿cierto?, un poquito lo que la Torá nos habla acerca de Esaú, perdón, de Isaac, y la relación que tenía con Esaú, y tratar de entender cuál era la dinámica de esta familia, porque estamos hablando de una familia, ¿cierto? Estos personajes que aparecen en la escritura, sin duda que son una familia de carne y hueso, y como yo lo he dicho en otras oportunidades, no, la Torá no habla de superhombres, ni habla de semidioses, habla de hombres comunes y corrientes, como yo, como usted, como todos nosotros. Somos, ¿cierto?, exactamente iguales a los personajes que aparecen en la escritura. La escritura dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como cualquiera de nosotros. Entonces, cuando nosotros miramos a las personas en perspectiva de la Torá, tenemos que entender esto, son personas comunes y corrientes, y por eso la Torá no se limita a hablar solamente bien de las personas, sino que incluso de sus errores, para aprender de ellos. Entonces, la escritura nos enseña, ¿cierto?, que dice aquí que Isaac, hijo de Abraham, ¿cierto? Hijo de Abraham, pero la verdad es que las características que tiene Isaac no son de Abraham. Y aquí hay un tema que tiene que ver, ¿cierto?, con la misericordia, con la severidad, que no lo voy a explicar ahora, lo vamos a explicar mañana en el estudio de la mañana. Entonces, ¿y de qué se trata esto? Bueno, si nosotros nos fijamos, ¿cierto?, Abraham tiene ciertas características. Y después vemos en el caso de su hijo Isaac, ¿cierto?, nuestro patriarca Isaac, él tiene otras características.
Y Abraham trabaja en ciertas cosas debido a sus características, ¿cierto? A sus aptitudes, y nuestro padre Yitzhak trabaja en otra área respecto de sus mismas características o de sus mismas aptitudes. Entonces, la escritura nos dice que Abraham, ¿cierto? Era eh, pastor de ovejas, era hospitalario, ¿cierto? De buen corazón, qué sé yo, y todo eso. En cambio, en el caso de Isaac dice otra cosa. A diferencia de Abraham y de Jacob, quienes eran pastores, ¿cierto? De ganado, ovejas, qué sé yo, Isaac se dedica a la tierra y él tenía además otro oficio. Eh, Nos cuenta la escritura, ¿cierto? Hay un pasaje que dice relación con un tema de pozos y cómo, ¿cierto? Los pastores de Abimelech peleaban contra los pastores de Isaac por los pozos, qué sé yo. Nuestro padre cavaba un pozo y él era reñido por los pastores de Abimelech, y en vez de luchar por él, como lo habría hecho Abraham, ¿cierto? Aguerrido, bueno para la lucha. Recuerden ustedes que cuando Lot queda prisionero, Abraham tomó a los siervos de su casa y fue a la guerra para liberar a Lot. En cambio aquí vemos que Yitzhak hace otra cosa, él siempre evita el conflicto. Él se mueve de ahí, se corre, ¿cierto? Se aleja, y es porque él tiene otra característica. La característica, nos dicen los rabinos, que tenía nuestro padre Isaac es que él, ¿cierto? Tenía la capacidad de ver lo que no es externo, sino interno. Esa es la característica. Bueno, él trabajaba buscando, ¿cierto? Cavando pozos y buscando napas subterráneas. Y para eso, ¿cierto? Hoy día tenemos una maquinaria, yo trabajo en el área de comercio exterior. El otro día tuve que ingresar al país unas máquinas, ¿cierto? De sondeo de napas subterráneas, para perforar, sacar agua, qué sé yo, y todo eso. Hoy día existe una cantidad enorme de herramientas para esto, pero en aquella época no. Entonces él tenía desarrollado, ¿cierto? Un oído especial para oír, ¿cierto? Él ponía su oído en tierra y para percibir el ruido que hacía la corriente interna, ¿cierto? La corriente de agua que viajaba por debajo de la tierra. Es decir, él tenía la capacidad de ver lo que en la superficie no se veía. En otras palabras, él tenía la capacidad de discernir lo que internamente existía, lo que internamente había. Y esto explica por qué, ¿cierto? Él estaba convencido de que tenía que darle la verajá, la bendición, a Esaú y no a Jacob. ¿Por qué él le daría una bendición a una persona que en términos generales es, ¿cierto? Es tildada de mala, de rayá, ¿cierto? De perversa. ¿Hay alguien que conozca mejor a su hijo que el padre? De ninguna manera, de ninguna manera. Y hay un hecho que a nosotros nos habla muy bien, ¿cierto? De una característica muy importante de Esaú. La Torá, en el caso de los personajes anteriores, por ejemplo, no nos dice cómo era físicamente Abraham. Tampoco dice cómo era, ni cómo era Noé, ni cómo era Moisés, ¿cierto? Hay por ahí un par de midrashim que dicen cómo era físicamente Moisés. Pero en cambio, en el caso de Isaac, la Torá nos dice, ¿cierto?, cómo era Isaac, y en el caso ¿cierto?, de de Esaú, mucho más, ¿cierto? Que dice que era peludo, que era rojizo, y qué sé yo, da características que no da en otros personajes. ¿Y por qué la Torá, cierto, nos daría esas características, que son externas? Porque en el fondo nos quiere empujar, ya que tenemos los datos externos, nos quiere motivar a que nosotros descubramos cuáles son las características internas. Y una de las características que tenía Esav es que él tenía un tremendo kavod por su padre.
una tremenda, un respeto, una honra. Kavod significa honra en hebreo. Y debido a eso es que su vida fue prolongada, ¿cierto? Porque hay un versículo, hay un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre, y se prolongará los días que el Eterno tu Dios te da sobre la tierra. Y este hecho lo encontramos cuando, cuando se lleva, ¿cierto? Jacob su bendición, su verajá, y él se enoja, qué sé yo, y todo eso, ¿cierto? Él dice, cuando, cuando muera mi padre, te voy a ir a buscar donde quiera que te encuentres y te voy a matar. Y los rabinos dicen, ¿y por qué dice cuando muera mi padre? Entonces, nosotros podemos hablar muchas cosas malas de Esaú. Y siempre cuando hay que hablar mal de alguien, nunca falta apoyo. Siempre sobra apoyo. Oye, supiste que fulano, sí, y el otro pone un poco más de información. Ah, sí, si la otra vez me hizo tal cosa, y yo le escuché que dijo esto, y yo lo vi haciendo esto otro. ¿Se fijan? En cambio, en el caso de Esab, los rabinos se fijan en este detalle, y este detalle nos habla de cómo era nuestro padre Isaac. Es decir, Isaac no estaba engañado respecto de Esaú, porque un padre sabe el hijo que tiene. Nosotros como padres, ¿cierto? Podemos tener incluso aquellos padres, dentro de los cuales, ¿cierto? Yo me cuento, que tenemos varios hijos, vemos que todos son distintos. El mismo papá, la misma mamá, la misma comida, el mismo hogar, pero son todos distintos. Y nosotros conocemos a nuestros hijos. Entonces, nuestro padre Isaac, él no estaba engañado respecto de Esaú. Él conocía a Esaú, pero él tenía la capacidad, y aquí está lo importante de esta para allá para nosotros, este breve comentario. Él tenía la capacidad de ver lo que internamente tenían las personas. Él no se quedó, ¿cierto?, con que era malo, con que era bueno para la lucha, era adrenalínico, le gustaba la cacería, le gustaba, ¿cierto? Mientras más adrenalina, mejor para Esaú. En cambio, su padre se quedaba con el respeto que le tenía. Dice la escritura que él comía de la presa que traía Esab para él. ¿Qué conversaciones tendrían entre ellos? Mira, papito, mira lo que encontré, mira, te lo traje para ti. Porque yo sé que esto te gusta y te lo voy a preparar, qué sé yo, todo eso. Y esa característica le gustaba mucho a Isaac. Era la característica que más le gustaba. Tenía nuestro padre Isaac esa... yo a veces diría que esto es como una especie de don de Dios, de, de saber discernir. En términos, ¿cierto?, de la espiritualidad de la Cábala, nuestro padre Isaac, él representa el juicio. Era una persona juiciosa, era una persona, ¿cierto?, ponderada, él era moderado, ¿verdad? Por eso dice esa diferencia, ese matiz con nuestro padre Abraham. E incluso, ¿cierto?, él es distinto a su hijo Jacob. Entonces, una de las cosas que nos enseña esta para allá es a discernir la esencia de las personas. Y la Torá, ¿cierto?, nos enseña que nuestro padre Isaac tenía esta característica. Él tenía esta característica. ¿Por qué no le gustaba reñir con los pastores de Abimelech? Porque veía lo que había dentro de ellos. A lo mejor eran mandados incluso ellos, los pastores. Y eso lo podía discernir nuestro padre. Él prefería moverse de ahí, alejarse del conflicto, alejarse del problema. ¿Se fijan ustedes? Y esta característica a los rabinos de bendita memoria le llama mucho la atención. Y de aquí nosotros sacamos una buena enseñanza, ¿cierto? Nos dice el Bri Hadashah en el Sefer Matatiau, no juzguéis, en el capítulo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados. Dice, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís, os volverán a medir. Pero si nosotros nos fijamos bien, cuando dicen no juzguéis para que no seáis juzgados, no se refiere a que no debemos juzgar.
se refiere a que no debemos juzgar mal, porque en otra parte de la Escritura nos manda a juzgarnos entre nosotros, solo que no hay que juzgarse mal, y en nosotros hay una tendencia a juzgar mal, pero ¿saben qué? Nuestro Padre es el único que sabe lo que hay dentro de nosotros, y eso es muy importante, En cierta forma, Isaac representa a nuestro Padre Celestial, ¿Cuántas veces te han juzgado mal? ¿Cuántas veces han emitido un juicio malo, erróneo, nefasto, oscuro, errado o mentiroso respecto de ti o respecto de tus acciones? Porque en realidad dicen que la esencia de las personas se refleja en sus acciones. ¿Has hecho alguna vez algo bueno y resultó malo y por eso fuiste mal juzgado? Bueno, pero Dios es el que sabe y quien ve todas las cosas. Y debido a eso es que nosotros debemos aprender, no juzgar mal, para que no seamos juzgados mal. Quizá a lo mejor fuimos mal juzgados porque a lo mejor nosotros alguna vez lo hicimos. Hay una tendencia en nosotros a juzgarlo de afuera. Por eso el consejo de Mateo, capítulo 7, viene tan, ¿cierto?, a la ocasión, propicio a esta ocasión. Recuerden el caso de ustedes de Samuel, cuando el Eterno lo manda a ungir al nuevo rey de Israel. Y Samuel, el profeta Shmuel, llega a la casa de Yishai y le dice: ¿dónde están tus hijos? Tráelos para acá, los quiero ver porque vengo a ungir al nuevo rey de Israel. Y cuando sale el mayor, grande, fuerte, fornido, corpulento, de aspecto como de rey, él dijo: este es el rey. Y él se llevó una tremenda lección que cabe a nosotros, nos cabe a nosotros en esta oportunidad recordar. El Eterno le dice: no, tú juzgas lo que ves por fuera, pero yo juzgo el interior. Este no es rey. Los rabinos dicen: nunca juzgues al vino por la botella. Qué buen dicho. No juzgues el vino por la botella, júzgalo por el sabor. Y, y nosotros caemos en eso. Nosotros tenemos que desarrollar. Si nosotros queremos, ¿cierto? Aquí dice: con la medida que vosotros medís, se os medirá. Entonces, si nosotros queremos que se nos juzgue bien y que se nos mida bien, primero tenemos que empezar a hacerlo nosotros. Tenemos que pedirle al Santo Bendito, es un don, el discernir, el cómo son las personas. Está dentro de los dones espirituales, está dentro de los dones y de los regalos espirituales que da el Eterno cuando uno es bautizado en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu Santo. Viene de regalo, una herramienta que viene de regalo. Y aprenderíamos, ¿cierto?, a tratar mejor a las personas. Y como resultado se vendría un trato mejor para con nosotros, ¿verdad? Y nuestro padre Isaac nos enseña de eso. Todo el mundo quiere crucificar a Esab, porque Esab, ¿cierto?, es el malo de la película. Pero nuestro padre Isaac, pueden haberle sacado cualquier característica, pero que él era falto de inteligencia, no lo era. ¿Se fijan? Entonces, ¿por qué iba a darle una bendición a Esab? Porque para él era muy importante el kabod, el respeto que Esab le profesaba a él como papá. Tanto así que incluso fue capaz de postergar su enojo, su rabia, su ira, por amor a su padre. Y por eso le dice a Jacob: cuando mi padre muera, yo te voy a matar. Hasta antes de eso no voy a hacer nada por amor a él, por amor a él. Este sentimiento que hubo en Esab, saben ustedes que no lo hubo en ninguno de los hijos de Jacob. ¿Se recuerdan cuando le dicen al padre Jacob: una bestia destrozó a tu hijo? Cuando están hablando de José, y le mintieron al pobre viejito, y nuestro padre Jacob se murió en vida. Se murió en vida, como se dice. ¿Por qué? Él dijo: a la tumba voy a bajar, hasta el Seol voy a bajar con esta pena. Y nadie fue capaz de decirle: no, sabe que es mentira, esto es mentira, yo no puedo soportar verte, papá, todos los días sufrir. No tuvieron ese cuidado.
que tuvo Esav, mira cómo la escritura se da vuelta. Mira cómo a veces el malo no es tan malo y a veces el bueno no es tan bueno. ¿Quién es el que sabe eso? Nuestro Padre Celestial. ¿Quién es el que te conoce en lo más íntimo? ¿Quién es aquel que puede ver más allá de lo externo? ¿Quién es el que está contigo en tu soledad? ¿Quién te asiste en tus pensamientos más profundos y más íntimos? El Santo Bendito. El Santo Bendito. ¿Te fijas? Dice la Escritura, espera en Hashem y Él exhibirá tu justicia como la luz del día. No hagamos justicia con nuestras manos. Si hemos sido objeto de injusticia, dejémoslo en la mano de Dios. A lo mejor tenemos que aprender incluso algo sobre eso. Y aprendamos de esta lección. La lección que nos da nuestro padre Isaac para tratar de rescatar, de sacar la riqueza interna que tienen las personas y no lo externo, donde generalmente fallamos al momento de emitir un juicio. Que el Eterno nos bendiga. Shabbat Shalom.